Y hemos estado hablando las 2 últimas semanas de cómo evaluarnos con la palabra de Dios. Y lo importante que es alimentar nuestras vidas con la palabra de Dios para poder echar mano de la palabra de Dios en los momentos difíciles. Y porque la palabra de Dios es la misma desde que salió de la boca de Dios, no ha cambiado. La palabra de Dios no necesitamos adaptarla a ninguna generación, es la misma, es válida, sigue siendo la palabra que revela a Jesucristo, sigue siendo la palabra que revela el corazón de Dios, sigue siendo la palabra que suple las necesidades del ser humano, da igual si es en África, si es en Norteamérica, si es en Europa, si es en Asia, en Sudamérica, da igual, el ser humano tiene un diseño de Dios, tiene unas necesidades y la palabra de Dios viene a traer respuesta a la necesidad del hombre y de la mujer del siglo XXI como lo fue en el tiempo pasado. Y necesitamos compararnos o más bien mirarnos a la palabra de Dios para saber si estamos rectos. La palabra de Dios viene a ser como esa plomada que ponen los paletas en la obra para saber si el muro está recto o si lo han hecho inclinado. Bueno, eso es la palabra de Dios, es la plomada, es el nivel que te dice si estás torcido para un sitio o para el otro o estás donde tienes que estar. Alguien me decía que si es bueno aprenderse, que por qué era bueno aprenderse de memoria, que era una de las formas de alimentarnos de la palabra de Dios. Pues bueno, creo que es necesario porque cuando el diablo viene a tentarte, tú tienes que usar la estrategia que utilizó Jesús, que es la palabra de Dios. No es discutir con el diablo, no es debatir con el diablo, es exponer la verdad de Dios que estás creyendo y dejar que la palabra de Dios sea la que le calle la boca al enemigo. Pero para eso tú la tienes que tener memorizada y atesorada en tu corazón. El Señor Jesús cuando fue tentado, ¿cómo respondió? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, 4 veces la palabra de Dios dice. Él no se puso a discutir con el diablo, no, tú no eres el dueño del mundo, tú no me puedes convertir las piedras en pan, o tú puedes... No, la palabra de Dios dice. Y así es como tú tienes que responder frente a toda tentación. La palabra de Dios dice. Como dice la canción esa que hemos escuchado tanto este verano, la palabra dice, ¿no? Que aunque pase por las aguas no me ahogaré. Oye, estoy cantando mejor. Dani, la semana que viene en la alabanza. Veíamos también la necesidad de evaluarnos con la obra práctica. Y hablábamos de un versículo que nos hablaba claramente de cuál es la obra práctica. ¿Os acordáis cuál era? Juan 6, 28 al 29. Ese es uno de los versículos que nos podemos aprender de memoria. Le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, creer en Jesucristo. Toda su obra, todo su ministerio, todo lo que Él vino a revelar al mundo, en eso yo tengo que creer y esa es la obra de Dios. Y si yo creo eso, entonces voy a empezar a obrar de acuerdo a lo que he creído. Hemos oído testimonios y estos testimonios que hemos oído aquí son decisiones que está tomando la gente. Son decisiones porque han oído la palabra de Dios, la han creído y han dicho, pues yo tengo que evangelizar, yo me tengo que bautizar, yo tengo que perdonar a mi papá, yo tengo que. Son decisiones que toman fruto de haber oído la palabra de Dios. Y hablábamos de el Carlitos y el Carlos, ¿te acuerdas? Ahí estás tú y puedes poner también tu nombre. Bernardita me decía, ¿y yo qué hago? Pues entonces está Bernardita y Bernarditita. Entonces, el Carlitos, el viejo hombre que quiere una serie de cosas y además las quiere insistentemente, pero también está el Carlos, el nuevo hombre, según Cristo, que necesita la gracia, aquella gracia que tuvo el hijo pródigo y que también estuvimos estudiando para disfrutar de todo lo que Dios me ha dado. Y hoy vamos a ver la tercera manera en que nos tenemos que evaluar. Y es con el testimonio de mi vida. El testimonio de mi
vida. Y esta es una evaluación súper eficaz. Esto es como la prueba del algodón, que no engaña a nadie. La prueba del testimonio de vida. Mira, puede haber gente que memoriza versículos, puede haber gente que no se pierde ni una sola reunión, puede haber gente que va a todos los rediles, pero si no hay un testimonio en su vida, quiere decir que está perdiendo el tiempo, quiere decir que algo no está funcionando, que simplemente está viviendo en una nueva religión. Una vez se reunieron los cristianos y hubo un ateo que les preguntó: oye, ¿en qué se diferencia el cristianismo del resto de las religiones? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de ir a una sinagoga o a una mezquita, estás yendo a una iglesia, a un templo cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez del Corán lees la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de Mahoma tenéis a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Y empezaron todos los cristianos a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Sí, pues, ¿cuál es la diferencia? Porque como algo sustancial, algo que es definitivo. ¿Y sabes cuál es verdaderamente la diferencia? Es la gracia de Dios. La gracia, porque en todas las religiones la persona se tiene que esforzar en hacer muchas cosas. Para ir al cielo tengo que cumplir unos requisitos, tengo que, pero en el cristianismo, que no es una religión, porque Jesús no vino a establecer ninguna religión, Jesús es tu culto, Jesús es tu religión, si quieres decirlo así, Jesús es la vida, Jesús lo hizo todo para que tú solamente tengas que creer. Y esa es la gran diferencia. Pero evidentemente tiene que haber un testimonio de vida. Aquí ha habido, Francés, por ejemplo, nos ha contado que él se bautizó. Se bautizó este verano en el Redil, algunos quizás se van a bautizar en Israel cuando vayamos. Y el bautismo representa que uno se sumerge en las aguas y allí queda sepultado el viejo hombre, la vieja vida, y sale de las aguas, purificado, es un simbolismo, un nuevo hombre, una nueva persona para una vida nueva. Y ese tiene que ser el testimonio de vida. Uno puede estar sirviendo a Dios y hacerlo con el corazón equivocado, hacerlo para ser visto por otros. Uno puede estar orando para ser visto y oído por otros. Uno puede estar enseñando con un corazón orgulloso como para demostrar todo lo que sé. Uno puede dar, ofrendar, diezmar, pero simplemente porque quiere tener el control. Uno puede evangelizar y estar juzgando a la gente. Uno puede alabar simplemente para sentirse bien y no estar haciéndolo con el corazón correcto. O sea que todas esas cosas hablan de hábitos, actividades, vestiduras externas, pero lo importante es que haya realmente un cambio de vida, lo que podríamos llamar un fruto. Y quiero leerte lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, porque Timoteo era un pastor joven, y como era joven, Pablo, su pastor, su líder, le tenía que recordar qué era lo importante de las personas que llegaban a la iglesia. Y él le dice, también debes saber esto, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que no pueden dominar su temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, escucha esto, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evítalos. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, van a llegar a la iglesia gentes variadas, y de entrada
Todos aparentemente quieren buscar a Dios. Todos aparentemente quieren venir y ser parte de la iglesia. Todos van a venir y se van a sentar aquí un domingo, porque la primera iglesia se reunía en domingo, especialmente. Se reunían todos los días, pero el domingo era el día especial. Y van a venir y se van a sentar ahí y te van a poner carita feliz. Y todos van a parecer tus amigos. Y todos van a aparentar que quieren llevar una vida cristiana. Eso es la piedad, llevar una vida cristiana. Dice, pero ojo, habrá algunos que tendrán solamente la apariencia, pero por dentro están llenos de todas estas cosas que acaba de leer aquí, que acaba de decirle Pablo a Timoteo. Y dice, a estas personas evítalas, con estas personas no hagas amistad, no te asocies, no les prestes demasiada atención, no quieren nada de Dios, solo tienen apariencia. Algunos dicen, en la iglesia caben todos, pero no es lo que dice la Biblia. En la iglesia caben todos los que se arrepienten, pero los que tienen apariencia solamente no caben. No caben, ¿eh? Y hay... A ver, venga, a contestar el móvil. No caben todos. Y esto es muy serio, porque algunos dicen, no, aquí que vengan todos. Aquí caben todos los pecadores, sí, los que se arrepienten. Porque los que no se arrepienten y no quieren arrepentirse, Pablo dice, a estos evítalos. No dice que los eches, porque tampoco se trata de eso. Quizá en algún momento puedan arrepentirse y volver su corazón a Dios. Y más les valdría que así fuera. Pero de momento dice, a estos evítalos. No tengas mucho que ver con ellos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, capítulo 7, versículos 15 al 20, dijo algo parecido. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? No te fíes de la lana que se ve por fuera, porque puede ser un disfraz. No te fíes de lo exterior. Lo exterior son las palabras. Lo exterior es que venimos aquí un domingo y a todos nos gusta venir bien arregladitos, ¿sí o no? Y tener buenas palabras y qué tal y cómo te va y bien, o sea, está bien lo exterior, pero Jesús dice, ojo porque lo exterior puede que esté por dentro, no solo vacío, sino agresivo como un lobo. Y dice, ¿cómo te vas a dar cuenta tú de si alguien es falso? Es una falsa oveja. Bueno, muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. O sea, alguien puede salir allá afuera y decirme, Carlos, mira esos árboles que están ahí en la subida del metro, esos son pinos. Y yo le diré, pues hombre, el fruto no son piñas. Si no hay piñas, no son pinos. Será otra cosa. Será una higuera, será un manzano, pero si no hay piñas, no es un pino. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Aquí ya sí que esta es la prueba del algodón. El algodón no engaña, decía la publicidad. ¿Cuántos se acuerdan de esa publicidad? Que le echaban spray a los azulejos, a las racholas del baño y lo limpiaban y decían, ya está limpio. Y venía el Mr. Próperes y le pasaba un algodón y salía negro. Y decía, mira, parece limpio, pero todavía no está limpio. Pues esto es lo mismo. Alguien puede decir, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia, yo me siento aquí, yo tengo mi Biblia, yo me sé las letras de las canciones, qué sé yo he hecho mi diezmo y yo hago muchas cosas. Pero resulta que eso puede ser simplemente un disfraz y que hay un fruto malo en su vida todavía. Y si hay un fruto malo,
¿A quién pretendes engañar? Pues ya el Señor nos está advirtiendo, ojo, guárdate de los que dan un fruto malo, pero aparentemente son cristianos. Aparentemente son buena gente, aparentemente son de la familia de Dios, aparentemente son ovejas. Pero si dan mal fruto, no hay nada que hacer. Ahí hay un engaño, ahí hay algo que todavía no es real. Hay que esperar que haya buenos frutos. Buenos frutos que son los testimonios que hemos oído. Que alguien dice, me di cuenta que estaba siendo egoísta y que miraba para adentro y tengo que empezar a mirar para afuera la necesidad de los demás y empezar a ver que esa persona lo hace. Buenos frutos, ¿qué es? Que alguien que estaba amargado y resentido contra su padre dice, yo tengo que perdonar a mi padre y lo perdono y ya no quiero seguir odiándolo, ya no quiero seguir amargado, resentido contra el que me hizo daño, contra el otro, Esos son buenos frutos. Buenos frutos es que alguien adulteraba y ahora dice, no, ya no debo hacer eso. La palabra de Dios dice que cada uno tenga su esposa en santidad y que nuestro lecho sea sin mancilla. Entonces deja de hacer eso y empieza a mostrar un fruto diferente. Pero si alguien dice que es cristiano y sigue dando mal fruto como si fuera todavía olivo silvestre, pues no, le tenemos que sacar de ese engaño. Y si no quiere salir de ese engaño, al menos nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, guárdate de estos. Y Pablo le dijo a Timoteo, a estos evítalos. Evítalos porque al final te vas a enredar y vas a perder el tiempo. El fruto entonces es una evaluación irrefutable. No se puede negar. Si tú me dices, como a veces a mí me ha pasado que a lo mejor he dicho algo y alguien se sintió ofendido con mi palabra. Y me ha pasado a veces que me he enterado de gente que dice, es que tú dijiste tal cosa y yo he dicho, no era mi intención. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Que no era tu intención, pero el fruto está ahí. Entonces revísate, porque si el fruto ha sido juicio, ofensa, altivez, si ese ha sido el fruto, es que no era mi intención, como a veces, no. Y el Señor me decía, revísate, porque si ese es el fruto es que algo hay dentro de ti. Porque lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra. Quiere decir que la contaminación está dentro. Si ese fue el resultado, perdona, pero no puedo decir, es que mi intención era otra. Es que yo lo que quise decir era. Si el fruto es el que es porque tú eres el olivo que eres. Si es un buen fruto es porque eres un buen olivo. Si es un mal fruto es porque eres silvestre todavía. Si una persona es discípulo de Cristo y todavía está dando mal fruto, quiere decir una de tres cosas. O bien que no es cristiano, cree que es cristiano porque luego vamos a entrar en ese punto, pero no lo es, no ha nacido de nuevo, no es cristiano. O bien lleva poco tiempo en la vida cristiana y está empezando su proceso de transformación, de maduración y de cambio en su vida. O bien es un cristiano que se ha quedado bebé, que es inmaduro absolutamente, que no se deja formar, que quizá lleva años en la iglesia, quizá lleva años de oír el evangelio, pero no de guardar el evangelio, que también los hay. Y entonces puede ser una de esas tres cosas: o no es cristiano, o es un cristiano inmaduro que no quiere crecer y es un bebé, todavía un bebé, o es alguien que lleva poco tiempo en la vida cristiana y hay que darle tiempo para que trabaje todas esas cosas. ¿Cómo me puedo evaluar yo entonces en cuanto a mi testimonio de vida? Mirad, el testimonio de nuestras vidas, el testimonio de mi vida, de tu vida, tiene que tener tres partes bien diferenciadas.
Y esto es una de las cosas que aprendemos en los cursos de evangelismo. 3 partes bien diferenciadas. Hay un antes de conocer a Cristo. Hay un momento en el que conoces a Cristo. Y hay un después de conocer a Cristo. Todos tenemos eso. En el caso de aquel hombre que estaba crucificado al lado de Jesús, el antes fue toda su vida. El momento en que se encuentra con Dios es allí en la cruz, cuando están a punto de morir los dos. Y el después es, nada, unos minutos, quizá una hora. Pero la mayoría de nosotros hemos vivido, yo en mi caso viví 24 años antes de conocer a Cristo. A los 24 años conozco a Cristo y desde entonces tengo un después de conocer a Cristo. Y ese después y ese antes tienen que ser diferentes. No pueden ser la misma persona. No pueden ser los mismos resultados. No pueden ser los mismos frutos. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Y si no lo hay, quiere decir que tampoco ha habido un momento, un cómo me encontré con Jesús. Si no hay diferencia entre el antes y el después, quiere decir que el cómo no existe. No tuviste un encuentro con Dios. Has tenido un encuentro con algunos cristianos, quizás has tenido un encuentro con una religión, pero no con Cristo. No con Cristo. Si tú eres de los que cree que toda la vida fuiste bueno y que simplemente encontrarte con Jesús fue como añadir algo más a tu vida, quiero que sepas que eso no es real. Eso no es lo que describe la Biblia. La Biblia describe claramente que antes de conocer a Dios, todos nosotros estábamos separados de Él. Y quiero leerte algunos versículos para que tú entiendas y para que tú puedas identificar sobre todo en qué momento de tu vida estás. Quizá todavía estás antes de conocer a Cristo. Y si hoy te sirve para entender que todavía no has pasado al otro lado de la cruz, pues que puedas tomar una decisión hoy. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y como me gusta mucho tomar la palabra de Dios en primera persona, yo digo que Carlos estaba muerto en sus delitos, en mis delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo estábamos antes? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo estábamos antes? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate todos los adjetivos que te está poniendo la palabra de Dios antes de encontrarte con Cristo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás que nunca se habían encontrado con Cristo. Quiero que sepas que eso está describiendo cómo eras tú antes de encontrarte con Cristo, o cómo eres si es que todavía no te has encontrado con Cristo. O sea, tú eras uno que estaba haciéndole caso a Satanás, como príncipe de la potestad del aire. Eras uno que estabas apartado totalmente de Dios, haciendo lo que te daba la gana, ¿verdad? Viviendo conforme a tus pensamientos, o sea, a lo que te apetecía. Y ese es uno de los graves problemas de los que dicen, yo no he robado, yo no he matado, yo no he violado a nadie, yo no he atracado ningún banco, yo soy una buena persona. Pues la Biblia dice que vivir a mi antojo
es lo que demuestra que yo estoy separado de Dios, que yo todavía no me he encontrado con Cristo. Algunos creen que simplemente, y en España esto es muy común, sales a la calle y especialmente cuando hablas con español, yo no he hecho nada malo. Malo los políticos, malo los ladrones, malo los asesinos, malo el Putin ese. Pero yo no he robado ningún banco, hombre, yo trabajo, yo pago mis impuestos, así somos los españoles. Pero la Biblia dice que cuando yo vivo haciendo lo que a mí me apetece sin considerar a Dios, eso es pecado, eso demuestra que yo estoy separado de Dios. No es Dios el que me guía. Alguien leyó aquí un versículo hoy, ¿no? Que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si yo soy guiado de mi propio pensamiento y hago lo que me da la gana, que algunos presumen de eso, no, yo soy una persona libre, hago lo que me da la gana. Pues serás libre para ti mismo, pero para Dios eres esclavo del pecado. Así también lo han leído hoy en Romanos, ¿verdad? Esclavos del pecado. Esclavo de vivir haciendo lo que me dé la gana. Parece una contradicción, pero no lo es. Vivir sin tener en cuenta a Dios demuestra que yo estoy separado de Dios. Tomar mis decisiones así aparentemente en libertad, pero sin tener en cuenta a Dios, demuestra que yo no soy hijo de Dios. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ese eres tú y ese era yo antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estabas? O mejor dicho, ¿cómo eras? Porque ni siquiera dice estabas en tinieblas, sino que eras tinieblas. Tinieblas, alguien a oscuras, totalmente. Gálatas 4:8. Estamos leyendo descripciones que nos da la palabra de Dios de las personas antes de conocer a Cristo. Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y alguno dirá, no, pero si yo era ateo, yo no servía a otros dioses. Pues bueno, servías a tu ateísmo. Tu ateísmo era tu Dios. Tú eras tu Dios. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Cómo eras? Y enemigo en vuestra mente. Enemigo de Dios, por supuesto. Haciendo malas obras. Acuérdate de este dato. Malas obras y buenas obras no es... Algunos creen que malas obras es robar, mentir, adulterar, emborracharse, y que buenas obras es dar de comer al pobre, atender a la viuda y al huérfano. No. De acuerdo a la palabra de Dios, buenas obras y malas obras es o no hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios te dice, como a Juan Manuel, que nos ha contado esta mañana, que Dios lo llamaba a ir a predicar el evangelio a muchos lugares. Si él no obedece a esa palabra, él estará haciendo una mala obra, aunque esté dando de comer a los pobres en su barrio. ¿Estamos entendiendo? Si Dios te llama a algo y tú no lo haces, pues por muchas cosas buenas que estés haciendo, Dios las considerará malas obras. Y de ahí que tú puedes leer que Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, muchos vendrán, en el día del juicio vendrán delante de Dios y dirán, en tu nombre yo profeticé, en tu nombre yo puse las manos en los enfermos y se sanaban, en tu nombre yo hice tal cosa. Y Dios les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque a lo mejor Dios nunca le llamó a profetizar ni a poner las manos en los enfermos como si fuera eso todo lo que tenía que hacer en su vida. A lo mejor Dios le mandó a hacer discípulos y no hizo ni uno. Ni uno. Y eso sí sabemos, lo ha leído también. Mira, hoy están saliendo todos los versículos de los testimonios. Francés lo ha leído, Mateo 28. Y hacer discípulos. Eso es para todos los creyentes.
Y si tú te dedicas, sí, a mí me encanta profetizar, a mí me encanta aquí subirme en la alabanza y alabar a Dios y hacer muchos salmos para Dios. Muy bonito, muy bonito. Y no es algo malvado, pero no es algo bueno si tú no haces ni un solo discípulo en tu vida. Ojo con eso. Entonces, Colosenses 3, del 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos da una lista aquí de cosas. Venga, vamos a hacer una quiniela, a ver si sacamos el pleno al 15. Pero te voy a decir una cosa, aquí no es como en la quiniela que tienes que acertar todos para llevarte el premio. Aquí con uno que marques, con uno solo, ya te llevas el premio de la maldad. Con uno solo, aunque sea así de refilón. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y alguno dirá, hombre, pero yo es que esas cosas yo no las hacía, yo no fornicaba. Bueno, ¿y qué tal con la impureza? Mirar, pensar, imaginar en tu mente cosas con otras personas. ¿Qué tal las pasiones desordenadas? Pasiones desordenadas es todo lo que se sale, por ejemplo, en lo sexual, lo que se sale del diseño de Dios, está desordenado. Hay un debate muy grande ahora dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos con los homosexuales? ¿Los amamos? ¿Los queremos? Claro, por supuesto. Pero ellos tienen que entender que están viviendo en una pasión desordenada, fuera del diseño de Dios. ¿Qué hacemos con las deudas? No, yo es que me endeudé porque creí que iba a seguir en esa empresa y ahora me han echado. Y ahora tienes una deuda y no tienes cómo pagarla. Y a lo mejor tienes deudas ni siquiera por haberte comprado, qué sé yo, un piso para vivir, sino porque te compraste el móvil más caro del mercado. Y entonces ahora te ves en deudas porque tuviste una pasión desordenada. Es que tuve un rebote y mandé a la porra a mi padre y a mi madre. Una pasión desordenada. Etcétera, malos deseos contra otros. Es que hay gente que se alegra que a otros les vaya mal. Pero no porque, le pasa un pensamiento y dice, no, ¿por qué estoy pensando yo tan mal? Y se lo quita de encima. No, llega ese pensamiento y está ahí disfrutándolo. Fulano, lo han echado del trabajo, qué bien, qué bien. Hay cristianos que les gusta tener malos deseos hacia otros cristianos y eso ya es complicado de asumir. Porque Pablo está diciendo a los colosenses, haced morir todas esas cosas. Hazlas morir. ¿Cómo puede ser que tú te alegres de que a otro cristiano le vaya mal? Que una iglesia cierre o que un pastor caiga o que alguien... ¿Cómo te puedes alegrar tú de eso? Malos deseos. A lo mejor ya estás diciendo, esta sí la tengo que marcar. Avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Pues la avaricia es que yo veo el coche que se ha comprado Mayra y yo digo, yo tengo que comprarme ese coche también porque yo quiero ese coche. Y tengo una envidia y una avaricia y quiero tener más. Y quiero acumular. Y entonces lo material se me vuelve un ídolo. Ese es mi Dios, lo material es mi Dios. Y si no tengo dinero ahorrado en el banco y lo veo todos los días ahí, las cifras, entonces yo me siento inseguro. Pero si veo todo lo que tengo, me siento seguro. Estoy confiado. Eso es un ídolo. Porque ya no estás confiando en Dios. La carta a los Hebreos dice precisamente en el capítulo 13 que estemos contentos con lo que tenemos. Que significa
confía en Dios porque Él nunca te va a desamparar. Nunca. Que si tienes ahorrado, muy bien, ¿eh? Yo no digo que no ahorres, claro que sí, ahorra. Es más, deberías ahorrar, pero no para poner allí tu confianza, tu seguridad y tu bien dormir. No, señor. Hay gente que no tiene nada y duerme mejor que los que tienen ahorros. Hay gente que no tiene nada, no saben qué van a comer mañana, pero descansan por las noches. Y hay otros que miran la cuenta del banco y ven allí todos los ceros y no duermen bien por la noche y no descansan, porque su descanso no está en el Señor, está en eso y están pensando, ay, ¿y si viene una crisis económica? ¿Y si hay una recesión? ¿Y si el gobierno devalúa el euro? ¿Y si el banco cierra y de repente no puedo sacar los fondos? ¿Y si? Y no descansan porque su descanso no está en Dios, está en la cuenta del banco. Y la cuenta del banco es de lo más incierto que tú puedes tener, de lo más voluble que tú puedes tener. Haced morir todas esas cosas. Dice el versículo 8, pero además también vosotros dejad todo esto. Y vuelve a seguir con una lista. Y a lo mejor dices, no, yo todas las anteriores no las tenía. Bueno, a ver qué tal estas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esa era la descripción de tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo eras? Esclavo del pecado. Esclavo. Ese eras tú antes de conocer a Cristo. Y si todavía no has conocido a Cristo, quiero que sepas que todavía eres esclavo. Todavía. Así lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Aquí teníamos un estafador que yo haya conocido y estafó a varias personas. Hasta que nos enteramos de las fechorías que estaba haciendo. Para que la gente invirtiera dinero en sus negocios. Y no eran negocios de ningún tipo. Era, dámelo, que yo me lo quedo y lo disfruto y tú te quedas sin nada. Y un día me dijo, ¿puedo volver a la iglesia? Y le dije, cuando le devuelvas hasta el último euro a todos los que le debes, puedes volver a esta iglesia. Mientras tanto, no quiero saber nada contigo. A estos evita. Dice la palabra de Dios. A estos evita. ¿Y sabes cuándo volvió a la iglesia? Nunca, porque todavía no ha devuelto ni un euro a nadie. Ese es un lobo disfrazado de oveja. Lobo feroz disfrazado de oveja, que solo venía a la iglesia a aprovecharse de otros. Ahora bien, para terminar esta sección, dice 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Ahí sí está hablando de ídolos, de imágenes, y por eso dice ídolos mudos. Hay otro tipo de idolatría que es cuando yo idolatro, no una imagen que podríamos llamar religiosa, sino mi dinero, mi trabajo, mis hijos, mi posición económica, mi posición social, mi raza, mi cultura, mi país. Eso puede ser un ídolo, es de otro tipo. Pero aquí habla de los ídolos mudos que tenían muchas personas. Y dice, cuando erais gentiles. Porque hemos leído en Romanos que cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, tú eres injertado en el olivo de Israel. Por eso Pablo también habla de los verdaderos israelitas. Quiero que lo sepas. Entonces, eso éramos antes. Así se nos describe en la palabra de Dios. Esa era nuestra condición. Esas eran nuestras características. Éramos esclavos.
estábamos atados, vivíamos a nuestro antojo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber un cómo, tiene que haber un momento en tu vida, y esto es un momento en tu vida donde tú naces de nuevo. Naces de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay nuevo nacimiento, no hay encuentro con Cristo. No hay conversión, no hay un cómo en tu vida. No se trata de venir a una iglesia, no se trata de decir, es que Dios, yo me he dado cuenta de que tenía vacíos en mi vida. No, el vacío no es el problema. El insomnio por la noche no es el problema. Esa es la consecuencia de no haberte encontrado con Cristo todavía. Es que yo me sentía siempre triste y deprimido, y entonces por eso recibí a Cristo. No, tu problema no era la tristeza ni la depresión, ni los deseos de suicidio. Tus problemas eran que estabas separado de Dios, y entonces hay unas consecuencias que pueden ser la tristeza, la depresión, la ansiedad, el estrés, la angustia, enfermedades de todo tipo. Entonces, el problema no convirtamos en lo central lo que son simplemente consecuencias, o no simplemente, porque pueden ser graves. Lo central es que el pecado me separaba de Dios. Y lo único que yo puedo hacer frente a eso, cuando me doy cuenta de cómo es mi vida separada de Dios, es pedirle a Dios, yo quiero nacer de nuevo, a través de Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Y eso es algo sobrenatural. Para mí, tener hoy a Josué aquí cuando lo hemos presentado por la mañana, para mí eso es algo sobrenatural. Es natural porque hay un diseño de Dios, hay un embarazo, se junta el espermatozoide con el óvulo y crece el embrión, y es algo natural, pero es diseño de Dios, que es sobrenatural. Que algo crezca dentro de la barriga de una mamá y de repente, ¡pum!, un niño, una niña. Eso es como, ¡qué maravilla! O sea, qué cosa tan asombrosa. Pero es que tiene que haber un nuevo nacimiento, ahí lo relata Jesús, del agua y del Espíritu, y sin ese nuevo nacimiento quiere decir que todavía tú estás en el antes. El nuevo nacimiento solo se puede producir cuando tú miras a la cruz y ves a Jesús muerto en tu lugar. Yo soy el que tenía que estar muerto en esa cruz, porque yo merecía la muerte por causa de mis pecados. Y no hay otra manera de tener un cómo conocí a Dios. El cómo conocí a Dios no puede ser, es que yo nací en una familia cristiana. Eso no es nada, eso no está en la Biblia. El cómo tiene que ser nacer de nuevo. No hay otra manera, no puede ser de otra manera. Es que yo vengo a la iglesia los domingos, no sirve. Eso puede ser el resultado de haber nacido de nuevo, que tú tengas hambre por la palabra de Dios, que tú quieras congregarte, sí. Pero el cómo es algo absolutamente personal e intransferible, como la esposa y el coche. El cómo es algo absolutamente personal. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Dios no salva grupos. Dios no salva a los de tal iglesia o a los de tal iglesia. Dios salva personas que se encuentran con Cristo crucificado, lo miran y reconocen, yo debería de estar en esa cruz. Pero Él, siendo inocente, ha ocupado mi lugar. Él es el cordero expiatorio, el que sustituye mi lugar en la cruz. Y a cambio me dice, tú no mueres en la cruz, yo te doy vida eterna. Yo perdono tus pecados. Pero eso no es que pasa así con todo el mundo. Porque algunos dicen que Jesús murió por todo el mundo. Y eso es verdad. Jesús muere para que todo el mundo tenga la opción de ser salvo, pero no todo el mundo le recibe.
No todo el mundo reconoce que necesita pedir perdón porque es pecador. Y aquí no se trata, y esto quiero que te quede muy claro, no se trata de, oye, yo tengo que pedir perdón porque robé tantas veces, me colé en el metro no sé cuántas, le mentí a mi jefe no sé cuántas, mentí a mis padres no sé cuántas veces. No se trata de los pecados, se trata de que soy pecador. Soy pecador. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Él lo tenía muy claro. Él era el rey de Israel, era el consentido de Dios. Todo le iba muy bien, pero él sabía que su naturaleza era pecaminosa. Pablo, el apóstol del Nuevo Testamento, el que plantó más iglesias, él conocía muy bien que su naturaleza era la de pecador. Y si tú sigues creyendo, es que yo soy buena persona, entonces no vas a necesitar a Jesucristo. Tú tienes que reconocer que el pecado, como dice Pablo, es que es tremendo. Pablo dice, el pecado mora. Es que el pecado está dentro de mí. Es que yo quiero apagarlo, pero noto que se levanta. Noto que todavía quiero tener deseos impuros y blasfemar y mentir. Todavía hay esos impulsos dentro de mí porque el pecado es como un alien, está dentro de mí. Y él se da cuenta de eso y dice, necesito a Cristo. Gracias por Jesucristo. Solamente hay una manera de tener un cómo conociste a Jesucristo, y es que tú hayas nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, vamos a orar al final de la reunión para que tengas tu encuentro con Jesucristo y puedas comenzar tu después de Cristo. Ese después de Cristo, como dice la canción de Funky, es imposible encontrarse con el Señor, chocarse con la cruz y seguir siendo la misma persona. Es imposible. Es que va a haber cambios necesariamente. Alguien dijo que nacemos para recibir, pero renacemos para dar. Cambia nuestra manera de enfocar la vida. Y en esos versículos que hemos leído antes, la mayoría, yo los he leído solo hasta la mitad. Y hemos leído la parte del antes. Pero ahora quiero leerte lo que dice del después. Por ejemplo, en Efesios 5:8, dice que antes éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, yo ahora ya veo los obstáculos, veo lo que es bueno, lo que es malo, veo claramente la mano de Dios en mi vida, veo los intentos del enemigo por hacerme tropezar. Yo ya veo, ahora soy luz. Dice Colosenses 1:21 que en otro tiempo éramos extraños y enemigos, pero ahora dice, os ha reconciliado. Ahora tú ya estás reconciliado con el Padre. Hay un después de haber recibido a Cristo donde tú vives reconciliado con Dios. Cuando tú estás mal con alguien, no le hablas a esa persona, ¿verdad? Ni le llamas, ni le contestas los mensajes, le bloqueas el WhatsApp, no quiero saber nada de ti, olvídame. Pero cuando tú te reconcilias, se restaura la relación, vuelves a comer con esa persona, vuelves a ir a su cumpleaños, vuelves a estar, se restaura, se reconcilia. Y eso es lo que dice Colosenses, que tú después de Cristo has sido y vives, tienes que vivir reconciliado con Dios. Siempre preguntamos, ¿tienes paz con Dios? ¿Sientes que Dios está cercano a ti, que eres hijo de Dios, que tienes la confianza y la libertad de acercarte a Dios? Hay gente que dice, es que yo no me atrevo a pedirle a Dios un aumento de sueldo porque es que yo, claro, con las cosas que hago, entonces todavía no eres libre para entender que después de Cristo tú ya has sido reconciliado con Dios. Ay, pero es que ayer pequé, le mentí a mi marido. Me gasté más en las rebajas de lo que le dije. Pues le mentiste, pues quiero que sepas que por ese pecado también Cristo derramó su sangre y ya está perdonado. Díselo a tu marido y sigue caminando. Pero no guardes eso.
Colosenses 3 del 5 al 9 nos habla de todas las cosas que teníamos que hacer morir en nuestras vidas y dice el versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es la vida después de que alguien se encuentra con Cristo. Ya se ha despojado de todos esos hechos vergonzosos que no corresponden al fruto de un hijo de Dios. Romanos 6:17 nos habla de que éramos esclavos del pecado. Dice, pero habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Jesucristo. No hay otra doctrina. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en Jesucristo, que Él lo ha enviado a morir en nuestro lugar. Entonces yo tengo que vivir cada día, después de haberme encontrado con Cristo, yo vivo cada día en la doctrina de Cristo. Él me ha hecho justo, Él me ha hecho santo, Él me ha hecho libre, Él me ha hecho hijo de Dios, Él me ha colocado en la bendición. De ahí no me muevo. Es que mis sentimientos dicen otra cosa. No, ya no vives por lo que sientes, ahora vives por lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, lo hemos leído antes, borrachos, adúlteros, afeminados, dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Estás escuchando? Tú te levantas un día y no importa lo que hiciste ayer. Si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, cada día de tu vida, tú ya has sido lavado, tú ya has sido justificado, santificado en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay discusión allí, no hay discusión. Entonces, esa nueva identidad que tú tienes, necesitas afianzarla cada día. Dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué eres hoy? Real sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio. Por eso yo le puse a Víctor a orar por su hijo, porque él es sacerdote, yo también, pero él es sacerdote en su casa. Él es el pastor de su casa. Tú eres sacerdote, puesto por Dios para funciones sacerdotales. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué tenían que hacer en el templo y en el tabernáculo de Moisés? Tenían que ofrecer el incienso, oraciones, tenían que encender la menorá, esa es la palabra de Dios, la luz, los panes de la proposición. O sea, interceder entre Dios y el pueblo. Ahora piensa, ¿para quién eres tú sacerdote? ¿Para quién? ¿Delante de quiénes tienes que interceder ante Dios? Tú eres sacerdote. Quizá es para tu familia, quizá es para los compañeros de trabajo, de tu instituto, de tu universidad, de tus vecinos. Tú eres sacerdote ¿para quién? No eres sacerdote aquí dentro. Aquí dentro ya está el pastor, que soy yo y Natalia. Natalia y yo mejor. Pero ¿dónde y para quién eres tú sacerdote? Porque la Biblia dice, sois linaje escogido. Quiere decir que ya Dios te ha injertado en el olivo de Israel. Tú puedes decir ahora que eres un verdadero israelita. Y los varones que no están circuncidados pueden decir lo que decía la palabra de Dios, la circuncisión que vale es la del corazón. Aunque no sea judío en la carne, si el corazón está circuncidado, verdadero israelita. Y eres real sacerdocio, eres una nación santa. Y alguno dirá, no, pero ¿de dónde soy yo? Colombiano, ecuatoriano, peruano, argentino, español. ¿De dónde soy yo? No, tu nación ya no es ninguna de esas. Tu nación es tu nueva nacionalidad. Ni siquiera vamos a decir Israel, es que es el cielo. Es a Jesucristo como Rey. Pueblo adquirido, fíjate la diferencia. Israel era el pueblo escogido, elegido por Dios. Nosotros, los que no éramos judíos,
Dios nos adquirió, ¿sabes cómo, no? Porque pagó por nosotros. Él pagó un precio para adquirirnos. Por el pueblo de Israel, Dios no pagó ningún precio. Dios simplemente llamó a Abraham cuando era uno solo y no tenía hijos y le dijo, ven que yo te voy a hacer una nación grande. Pero a nosotros, Él nos ha comprado, nos ha adquirido a precio de sangre. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es un llamado para todos nosotros. Anunciar las virtudes de Dios. Allí donde estemos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, estábamos bajo la ira, hemos leído antes, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, tiene que haber un fruto en nuestras vidas, de acuerdo a esta nueva realidad, a este nuevo escenario que Dios dice que nosotros tenemos que vivir. Y cuando el Señor vino hace 2000 años, estaba su primo Juan el Bautista ahí, y él decía lo siguiente, lo leemos en Mateo 3, del 7 al 10. Juan el Bautista estaba anunciando esto. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Juan, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dicho de otra manera, para los que no entienden el castellano en desuso, que se note que estáis arrepentidos. Que se note, que haya evidencias de que tú estás arrepentido, que has cambiado tu manera de pensar. Y ahora entonces hay un fruto diferente, digno de arrepentimiento. Y no podéis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque eso decían los judíos de la época. No, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos las promesas de Dios, nosotros vamos a heredar el reino. Algunos dicen, yo nací en una familia cristiana, a mí me consagraron desde pequeñito, como hemos hecho hoy con Josué, pero eso no le salva. Le salva mientras sea un bebé y no tenga uso de razón. Pero cuando tenga uso de razón, él tiene que tener su decisión de fe por Jesucristo. Y lo mismo les pasó a los judíos, que se creían que por ser hijos de Abraham y descendientes genealógicamente de Abraham, ya estaba todo hecho. Y por eso Juan les dice, no digáis a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de unas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si no hay buen fruto, Jesús lo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú no te estás multiplicando en la vida cristiana, ni siendo parte de la multiplicación, hay algo ahí que está raro. Hay algo ahí que no es real en tu vida. Porque dice que Dios va a procurar que todo pámpano lleve más y más y más fruto cada vez. Hay gente que se estanca en la vida cristiana. Hay gente que está aquí sentada pero está estancada en la vida cristiana. Llevan tiempo en el que su después de Cristo se ha estancado. Son salvos, pero no han seguido multiplicándose, no han seguido creciendo. Hay un gran déficit, y quiero que ya vengan los músicos, hay un gran déficit en muchos de los cristianos que hoy en día están sentados en iglesias. Y es creer que la labor de la iglesia de ir y hacer discípulos es solamente para unos poquitos. Solamente para los que se hacen llamar misioneros, solamente para los pastores a tiempo completo, solamente para los que se forman como líderes y no han
misioneros. Tú sabes que hay misioneros en Jerusalén. Así le dijo Jesús a los discípulos en Mateo 28, del 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, ¿empezando dónde? En Jerusalén. Eso era para aquellos. Tú tienes que empezar aquí, en Barcelona, en tu barrio, en tu lugar de trabajo. Esa es tu Jerusalén. Luego dice en Judea, que era la provincia de Jerusalén. Entonces, un poco más allá. Luego en Samaria, que eran las provincias limítrofes, fronterizas. Y dice, y luego hasta lo último de la tierra. No todos van a ir a lo último de la tierra, no todos van a ir a Samaria, pero todos tenemos que empezar en Jerusalén, en nuestra Barcelona. Todos tenemos que empezar en nuestra Jerusalén. Allí es donde tú tienes que empezar a ser misionero. Tú eres misionero en el edificio donde vives, eres misionero en las oficinas donde trabajas, eres misionero en las casas a las que llegas a trabajar, eres misionero en el instituto y en la universidad donde estudias, eres misionero en el parque donde vas con tus hijos, eres misionero en el lugar donde juegas al fútbol o vas al gimnasio, eres misionero en todos esos lugares. Esa es tu Jerusalén. Allí tú tienes que empezar a hacer discípulos. ¿Cómo lo hago, Señor? Es por gracia. Es por el favor de Dios. Ninguno de nosotros estamos capacitados por nosotros mismos. Solamente Dios nos puede hacer competentes. Solamente Dios. Y quiero que sepas que en tu después, lo más importante no es que hayas dejado la borrachera o la fornicación o la mentira. Eso no es lo más importante. Lo más importante de tu después es que tú estés siendo parte de la multiplicación hasta lo último de la tierra. Eso es lo más, esa es la evidencia que se tiene que ver en tu vida. Porque cuando Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, que son nueve cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas están orientadas a que la gente se salve. No a que tú seas alguien súper perfecto. No, a que la gente se salve, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestros fallos. Por eso, piensa en eso. Piensa, mientras vamos orando, piensa si tú te has identificado que antes de conocer a Cristo tu vida era como lo que hemos enseñado esta mañana, en todos esos pasajes. Piensa si tuviste un cómo te encontraste con Jesús, en qué momento fue. Deberías recordar el día exacto. Deberías recordar quién te habló, cómo fue esa conversación. Porque si fue un encuentro con Cristo, eso es imborrable. Igual que te acuerdas del día que nació tu primer hijo, igual que te acuerdas del día que te casaste, igual o más. Y debería haber un después, donde evidentemente hay unos frutos nuevos, diferentes. Son frutos dignos de arrepentimiento, pero también hay una pasión que quizá te asusta, quizá te genera incógnitas, quizá tú dices, ¿cómo lo hago? Pero tiene que haber una pasión por ser parte de la multiplicación. La iglesia no está para que aquí nos sintamos bien unos con otros. La iglesia está para llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, dando nuestra vida para que eso se lleve a cabo, como hemos leído en Hebreos, para que la voluntad de Dios, la obra de Dios, el trabajo de Dios, el propósito y el deseo de Dios se haga en nosotros y a través de nosotros. Amén. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Quiero que medites en el antes, en el cómo y en el después de tu vida. Señor, y te damos gracias porque hubo un tiempo en que éramos esclavos. Estábamos absolutamente atados a una forma de vida. Quizá no veíamos que fuera algo malo, pero definitivamente
Entendemos por tu palabra que vivir sin considerar tu palabra es ofensa para ti, es pecado, Señor. Nos convierte a nosotros en nuestros propios dioses. Es algo que tú no toleras, Señor. Antes estábamos en tinieblas, antes estábamos atados a los que no eran dioses, estábamos llenos de pecados, Señor, de blasfemias, de toda clase de cosas malas, Señor. Éramos esclavos del pecado. Antes, Señor, vivíamos con estilos de vida que no eran agradables a ti. Éramos extraños, extranjeros, no éramos hijos de Dios. Mas dice tu palabra que en aquel día en el que nos encontramos con Jesucristo y nacimos de nuevo, empezó un cambio en nuestra vida, Señor. Y hoy te damos gracias por Jesucristo y te damos gracias por las personas que llegaron hasta nuestras vidas con el Evangelio. Te damos gracias por aquellos que un día decidieron obedecerte y ir a otras naciones a predicar la palabra de Dios. Gracias por cada misionero que ha salido de cada país de la tierra, Señor. Misioneros que fueron de aquí para allá y de allá para acá, Señor. Misioneros que fueron sencillos, que fueron sensibles, que tuvieron misericordia cuando nos veían a nosotros atados y muertos en nuestros delitos y pecados, y nos hablaron con valentía, y nos hablaron quizá con susto por dentro, pero se atrevieron a pronunciar el nombre de Jesús, se atrevieron a revelarnos a Jesús, se atrevieron a hablar en tu nombre. Gracias, Señor, por esas personas que un día llegaron hasta nosotros, que nos abrieron las puertas del cielo. Señor, gracias. Gracias porque tú los enviaste para salvarnos, porque tú los enviaste para ser los que proclamaran a Jesús muerto en una cruz hace 2000 años. Gracias porque durante 2000 años, Señor, no han cesado de levantarse hombres y mujeres que en tu nombre hablaran, enseñaran y discipularan a otros, para que de generación en generación muchos pudieran seguir entrando al reino de los cielos. Gracias, papá, porque después de haberte conocido a ti, hemos visto que hay una vida mejor. Hemos visto que los hijos de Dios están completos, están satisfechos. Hemos visto, Señor, que tus hijos empiezan a dar un fruto agradable. Hemos visto, Señor, que de nada sirve quejarse, porque el problema no está afuera, está dentro. Señor, hemos visto que tú tienes la respuesta para cada persona, para cada necesidad. Hemos visto, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos visto que tu poder da vida nueva a los que se arrepienten, a los que invocan el nombre de Jesús. Hemos visto que nada en esta vida nos satisface, solamente tú nos llenas, Señor. Se ha cumplido tu palabra en nosotros. Ahora brotan ríos de agua viva dentro de nosotros. Ahora nuestra sed se ha calmado. Ahora tenemos paz delante de ti. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos un nuevo propósito, Señor, y queremos cumplir con esa misión de llevar tu palabra y de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Danos tu gracia, Señor, para empezar aquí en Barcelona. Danos tu gracia para empezar en nuestros barrios, en nuestras empresas, para empezar en nuestras universidades, en nuestros institutos, Señor. Danos tu gracia, Dios, porque no queremos callar lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Ese milagro del nuevo nacimiento queremos contarlo a muchos, Señor, porque en eso consiste la vida cristiana, Señor, en hablar de ti, en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, en anunciar las virtudes de aquel que nos amó con amor eterno. Tus palabras, Señor, que resucitaron muertos, porque estábamos muertos en pecados y en delitos. Señor, te damos gracias por habernos hecho hijos tuyos, por habernos sentado a tu mesa, por darnos de comer de tus misericordias, por habernos hecho justos para siempre, con justicia permanente. Gracias, amado, por habernos sacado de una cantera de pecado y habernos puesto sobre la roca que es más alta que nosotros. Gracias damos por Jesucristo, en el cual tenemos vida, tenemos promesas, tenemos amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Señor, gracias, y bendecimos esta ciudad que pisan nuestros pies, la ciudad de Barcelona, Señor. Bendecimos a sus gentes, bendecimos a sus habitantes, Señor, que podamos ser luz en estas calles, que podamos ser luz en estos barrios, que podamos ser sal para salar esta tierra.
Señor, en Cataluña, en España, en Europa y hasta lo último de la tierra. Señor, danos fuerzas para perseverar hasta el final. Ayúdanos a no estar acomodados dentro de la iglesia. Ayúdanos a no estar todo el tiempo demandando y pidiendo, Señor, porque es el tiempo de empezar a dar, de darles a otros lo que hemos recibido de gracia, de darles a otros lo que tú nos has otorgado. Perdónanos, Señor, por habernos acomodado. Perdónanos, Señor, por quejarnos. Perdónanos, Señor, porque tenemos de todo y aún nos quejamos. Perdona, Dios Todopoderoso, la dureza de nuestro corazón, porque tú dices hoy, Señor, que el que hoy oiga tu voz no endurezca su corazón. Hoy nos arrepentimos, Señor, y hoy te decimos, Señor, que queremos llegar hasta el final. Y gracias por haber venido a nuestras vidas, porque a veces decimos, me encontré con Cristo, pero fuiste tú el que nos encontró a nosotros, Señor, y nos encontraste muertos y estábamos abatidos, Señor, y estábamos oprimidos y esclavos, y tú nos has hecho libres. Y por eso ahora te cantamos, como dice esta canción, Señor, tan hermosa y tan alegre, que es imposible encontrarse contigo y seguir siendo igual. Por eso te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Con júbilo queremos alabarte en esta mañana, Dios. Me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo toda mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida tuya entera es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Es imposible no cambiar. Yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Gloria a Dios.
Antes de los anuncios, quiero terminar con esta bendición. Está en Hebreos 13, lo hemos leído antes, pero quiero volver a repetirlo. El versículo 20 y 21. Y quiero que lo tomes para ti. Puedes poner allí tu nombre. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.